Queridos hermanos, muy buenas tardes tengan ustedes. Para mí es un placer estar aquí transmitiendo la palabra de Dios, ser un instrumento para poder compartir con ustedes esta hermosa enseñanza en esta tarde. Quiero presentarme, mi nombre es Livia Lozano, me congrego en la Iglesia Centro de Alabanza con el pastor Mauricio Rosso. Para mí es un privilegio poder estar aquí delante de cada uno de ustedes. Así es que los invito a que oremos y pongamos todo en las manos de nuestro buen Dios. Padre y amado Dios, en esta hora te pedimos, Señor, que nos hables, Señor, que me utilices como ese instrumento, Dios, para proclamar tu palabra, para hablar de ti con la verdad, Señor, como nos lo has enseñado, como tú viniste y nos diste ejemplo, Padre Celestial. Te pido, Dios, que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor, para poder, Señor, que todo lo que tú nos enseñes, Señor, lo pongamos en práctica, amado Jesús. Tú eres un ejemplo vivo de lo que vamos a hablar hoy, Señor, y te pido, Dios, que quites todo impedimento, el cual obstruya que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas, Señor. Quédate con nosotros en este tiempo y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, esta tarde les quiero compartir una porción de la palabra y está en 2 Corintios capítulo 2. Esta breve reflexión la he titulado El dolor de iglesia que Pablo nos enseña. Así es que, hermanos, vamos a la palabra. Versículo 1. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os con Cristo los contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Versículo 3. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es de todos vosotros. Versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Versículo 6. ¿Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos? Versículo 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Versículo 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Versículo 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Entonces aquí vemos cómo Pablo, a través de la historia y de las 13 cartas que él escribió, nos refleja su tristeza, que al darse cuenta de que la congregación, el pueblo de Corintios, estaba contra él, estaba dudando de su desempeño, como de su llamado, de ese, como él enseñaba la palabra, de ese ministerio que él tenía tan grande, él fue puesto y entró en tristeza. Él entró en una tristeza muy grande al saber que las mismas personas con las que él había trabajado lo estaban poniendo en tela de juicio, lo estaban juzgando. Entonces, queridos hermanos, vemos que eso pasa también ahora, en este tiempo, en nuestras congregaciones, ¿cierto? A veces juzgamos a las personas porque nos saludan, porque si saludan, porque no vinieron, porque no los hemos vuelto a ver o porque cometieron alguna falta y estamos juzgándolos. En ese momento estaban juzgando tan duramente a Pablo que Pablo sentía mucha tristeza.
Es tanto que en el versículo 4 él nos dice que hasta lloró. Y Pablo, sabemos cómo era el carácter de Pablo, era un hombre recio, un hombre duro, un hombre que sabía lo que estaba haciendo y para qué había sido llamado. Entonces, queridos hermanos, el apóstol Pablo en este versículo nos muestra que el amor implica manifestarse sinceramente y manifestar nuestra preocupación por lo que está sucediendo en una congregación, en nuestra familia, ¿sí? Por tantas cosas que suceden a diario y que la vamos omitiendo y vamos dejando que estos problemas crezcan y armen división, causan muchas veces que las personas se vayan de la iglesia, de la congregación, porque no son escuchadas, sino que son juzgadas. Entonces vemos cómo Pablo, a pesar de ese ministerio tan hermoso que él tenía, era juzgado. Entonces no nos preocupemos nosotros cuando lo van a hacer con nosotros, en ningún momento, sino que más bien tengamos amor con esas personas que nos están juzgando y busquemos la manera de aliviar esas cargas con esa persona o con esas personas y llamarlas y hablar con ellas y aclarar los malos entendidos. ¿Para qué? Para que las personas no se vayan de las congregaciones y no vuelvan a caer allá en el mundo. En 2 Corintios, versículo 7, nos dice: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido demasiada tristeza. Él estaba muy triste. Pablo nos habla de una tristeza infinita. Él tenía una tristeza en su corazón tan honda que yo creo que él no sabía ni cómo expresarla, ¿sí? Estaba triste, él dice que estaba triste y nosotros también nos hemos sentido muchas veces en esa situación, que hemos estado tristes y creemos que ya no hay salida ni hay solución para lo que nos está pasando. En la iglesia pasan muchas cosas y una de esas es que nos estamos juzgando los unos a los otros. Pablo nos hace un llamado muy claro en este capítulo y es que primero nos busquemos a nosotros mismos nuestros errores para poder uno estar mirando los errores de las demás personas. Cuando nosotros miramos al de al lado con compasión, con amor, vamos a hacer que esa persona cambie su manera de ser. De lo contrario, no lo vamos a conseguir. Con juzgarlo y con hacer lo que se vaya de la iglesia y que salgan muchas veces a hablar mal de lo que pasó en su estadía, en el momento de conocer a Jesús en sus vidas, eso no es buen testimonio. El testimonio es que esas personas se sientan agradadas, se sientan bendecidas y se sientan que están cambiando su vida y que Dios ha entrado en su corazón y hace el cambio. El único que puede hacer esos cambios es Dios. Entonces en el versículo 9 nos dice: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Él nos está hablando ahora de la obediencia. Mire que primero él nos habla de su tristeza. Pablo primero nos habla de la tristeza que él sentía. Ahora nos habla de la obediencia. ¿La obediencia a qué? A que nosotros debemos hacer las cosas bien. Nosotros debemos marcar la diferencia. Si nosotros somos obedientes a Jesús, a su palabra, a las enseñanzas que Él nos dejó, estamos siendo obedientes. Pero si por lo contrario nos enojamos, vamos y hablamos también mal de esas personas o de esa persona o de la situación en la cual nos tiene en este dilema, vamos a agrandar más y más los problemas y las dificultades. Entonces, hermanos, para que no pase esto, ¿qué debemos hacer? Debemos ser obedientes, examinar nuestro corazón.
ponernos en los zapatos del otro y saber que por muchos motivos de pronto nosotros también vamos un día a pasar una circunstancia igual y no nos gustaría que fuésemos juzgados. ¿Sí? Imagínense que si Pablo, que no estaba cometiendo ningún error, el pueblo de Corintios lo estaba, parte de la congregación lo estaba juzgando y estaba poniendo en duda su ministerio y su apostolado. Imagínense a nosotros hoy en día. Nosotros somos cartas abiertas, dice la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos nosotros a hacer la diferencia y a mostrarle al mundo que Jesús habita en nosotros y en nuestro corazón y hemos cambiado de mentalidad, de forma de vivir, de forma de expresarnos con los demás, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros hermanos en la fe, con nuestra familia. Nosotros no podemos ser personas de dos caras, unas en la iglesia, unas mansitas, palomas, que ay no, mi hermanito y mi hermanita, pero cuando estamos en la casa somos unas fieras que no nos soportamos ni nosotros mismos. Entonces, ¿qué testimonio vamos a poder dar y qué ganas van a tener esas personas que están a nuestro lado de seguir a Cristo? Ninguna. ¿Por qué? Porque no hay ninguna diferencia entre la persona que va a la iglesia y la persona que llega a su casa o con los vecinos o en su lugar de trabajo o en su estudio, en toda la vida diaria y cotidiana que tenemos cada uno de nosotros. Entonces los invito, hermano, a ser obedientes para que podamos alcanzar esas personas que nos están mirando, que quieren llegar, pero que muchas veces por el mismo testimonio de nosotros no lo hacen. ¿Sí? En el versículo 9 nos dice que porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros somos obedientes en todo. Tengamos muy pendientes este versículo porque nos habla de la obediencia mía, no de la obediencia del otro. Nosotros siempre estamos pensando en que el otro no fue obediente, que el otro no hizo, que el otro falló, que el otro... No, nosotros tenemos que estar pendientes de mi relación, primeramente con Dios y segundo lo que yo le estoy reflejando al mundo. ¿Sí? Entonces, aquí también habla Pablo en parte de la disciplina. Nosotros tenemos muchas veces que ser disciplinados. ¿Por qué? Porque cometemos errores, porque fallamos, porque nosotros no somos perfectos. Y así como a nosotros nos gusta que nos disciplinen, entonces nosotros también tenemos que tener ese amor y ese perdón por el que nos ofende. Cuando nosotros decimos que tenemos disciplina, que somos disciplinados, la disciplina de que tenemos una vida, sí, en rectitud, pero también hay la disciplina en que tiene uno que ser corregido y tiene que permitir que los demás lo corrijan a uno. Cuando nosotros sabemos escuchar y vemos que la otra persona tiene razón, nosotros debemos aceptar nuestros errores y si es para conveniencia de nuestra vida, tenemos que cambiar el rumbo de la manera en que nosotros estamos actuando, hermanos. Por eso Pablo habla de esa tristeza tan infinita que él sintió cuando llegó y lo estaban juzgando y estaban dudando de él, que como era él, de honesto, de letrado, de que estaba siendo un discípulo como Jesús quiere que cada uno de nosotros lo seamos, firmes, valientes, esforzados. Él a donde tenía que ir, allá iba. Lo que tenía que hacer, lo hacía. Y si tenía que disciplinar a alguien, lo disciplinaba con amor, con esa paciencia, con esa amor ágape que debemos tenernos los unos a los otros. Entonces, hermanos, nos habla también de que nosotros debemos ser honestos. La disciplina, la obediencia y la honestidad yo creo que van de la mano. Cuando una persona es honesta,
es disciplinada y sabe recibir también esos consejos, esa disciplina de otra persona. Entonces, hermanos, ya para ir terminando y sabiendo que es el Espíritu Santo el que nos redarguye nuestro corazón y nos lleva a dar un paso más adelante en ese cambio de vida que debemos tener y de perdón, y no pasar por encima de las demás personas, sino que hacer que el cuerpo de Cristo crezca y seamos unos pilares en el andar con Jesús y en el ministerio de Jesús. Nosotros debemos de tener eso en claro. Pablo nos muestra su carácter de otra manera. ¿Y cuál es esa otra manera? En que él sintió tristeza, en que él lloró. Dice que él lloró con lágrimas. Les escribo estas palabras con lágrimas. ¿Sí? Que él también era un ser humano, que tenía fallas, que tenía... Nosotros sabemos quién fue Pablo, nosotros sabemos que fue el amor de Dios y la misericordia que tuvo Dios con él, que lo restauró y que lo hizo un hombre valiente, y es tanto que hoy en día nosotros es un ejemplo para nosotros como un apóstol. Entonces, hermanos, vemos que también en esa faceta tan diferente de Pablo, que siendo él un hombre ilustrado, de letras, de dinero, sí, él no escatimó nada de eso para ir y hacer lo que Dios le estaba llamando a hacer. Él mismo escribía que estaba llorando. Muchas veces nosotros lloramos, y lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo, porque esa es la humanidad de nosotros. Hasta Jesús lloró, dice la palabra, que Jesús lloró de tristeza también. Y aquí Pablo nos lo ratifica: lloré. Estoy escribiendo estas cartas con lágrimas. Y Pablo siempre deseó lo mejor de Cristo para su iglesia. Él siempre quiso llevar su ministerio más allá de donde sus fuerzas, su capacidad, su ego, todo lo que él era, las letras, todo lo que él sabía. Él era un hombre muy ilustrado, pero él no le importó eso. Él quería ir más y más allá de donde Dios lo había llamado. Así es que mis queridos hermanos, esta tarde yo quiero que reflexionemos en esto y que se nos quede esa parte les voy a compartir en el versículo 4, en la parte A, donde dice: porque la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuesen contristados, no para que fuéramos reprendidos, no para que fuéramos frustrados, sino para que con ese amor que él tenía lo entendiéramos y entendiéramos el dolor que Pablo estaba sintiendo en ese momento. Entonces, hermanos, que este mensaje hoy penetre en nuestro corazón y en nuestra mente y podamos transferirlo a otras personas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Sintiendo el dolor de la otra persona, poniéndonos en los zapatos de las otras personas, de nuestra congregación, de nuestros pastores, ser esa lanza que llegamos pero con certeza, ¿sí? No como disparando así a la loca y diciendo: no, es que yo soy yo y nada, así soy yo y nadie me va a cambiar. No, el Espíritu Santo de Dios puede hacerlo, cambia corazones, cambia vidas, restaura, hace nuevo lo que estaba malo, porque lo sabemos, eso éramos nosotros cuando Él nos rescató. Así que, hermanos, en esta tarde los invito a que oremos y le demos toda la gloria y la honra a nuestro buen Dios, ese Dios que mandó a su Hijo para que muriera por nosotros, demostrando todo ese amor que nos tiene.
Padre de la gloria, gracias te doy porque eres bueno, Señor. Porque a pesar, Señor, de nuestra maldad, a pesar, Señor, de que te fallamos, a pesar, Señor, de que no somos obedientes muchas veces, Señor, tú estás allí extendiéndonos tu mano, Señor, esa mano de misericordia, esa mano de amor, esa mano de perdón, Señor. Ese perdón que tú quieres que tengamos nosotros con las personas que están a nuestro alrededor. Ese amor, ese perdón y ese amor que tenemos que tener, debemos de tener con las personas que están perdidas, Señor, sin conocerte, que vagan por el mundo sin conocerte, Señor. Hemos sido llamados para restablecer, para restaurar, para edificar y no para destruir, Señor. En esta hora te doy gracias, te alabo y te bendigo y te pido, Señor, que llene nuestra vida de ese amor y de ese perdón que solo tú puedes darnos, Jesús. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén.